una palabra que deseo que sea de bendición. No es una prédica, es una enseñanza que creo que las enseñanzas nos traen fundamento, nos ayudan a edificar y a conocer y a comprender muchas verdades que a veces no las comprendemos completamente. Y si algunas veces las hemos escuchado por algún maestro bíblico, de repente tampoco nos las explicaron correctamente. Hace 2 domingos estuve aquí, creo que sí, 2 domingos, y estuve compartiendo un tema que también para mí es un tema fundamental sobre la singularidad de la iglesia de Cristo, y les hablé algo sobre la importancia que tiene de darnos cuenta que la Biblia habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto, ¿qué significa? En pocas palabras, significa lo que Jesús hacía aquí en la tierra. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba aquí en la tierra? Sanaba, predicaba, liberaba, mostraba una forma de vida a la gente. Igual Cristo desea que su iglesia, que es su cuerpo, haga lo mismo. Continúa haciendo lo que un día Jesús dejó y estuvo haciendo aquí en la tierra. Hoy quiero hablarles de un tema que tiene que ver con una serie de estudios que he estado dando en algunos lugares, pero que he tratado de dar un extracto o algo pequeño de esta serie de estudios que creo que le puede servir. Y el tema se llama Creados para ser a imagen de Cristo Jesús. Antes de todo, quiero felicitar a cada uno de ustedes por estar aquí. Amén. Algunos no los conozco, como mi hermano que está aquí, ¿verdad? Manolo, creo que se llama, ¿no? Manuel. Bueno, a cada uno de ustedes, hermanos, mi nombre es Luis Dávila, como bien dijo Colina. Ella es mi hija mayor, es la primogénita, por eso, y tengo solamente una sola hija y 2 hijos varones. Y agradezco al Señor de que ella esté con Julio, su esposo, aquí sirviendo a Dios y juntamente con ustedes edificar la iglesia del Señor. También tenemos otra iglesia donde está mi otro hijo pastoreando con su esposa allá en Surco, y en estos momentos también están ahí ellos y sirviendo al Señor con la iglesia. Bueno, vamos a continuar. Entonces, el tema se llama Creados para ser imagen de Cristo. He preparado unos pequeños bosquejos. Quiero que usted lo tenga, hermano. Deseo que usted pueda guardarlo y repasarlo. Sé que muchas veces no podemos anotar o retener lo que escuchamos, pero si luego tenemos algo que nos va a ayudar a recordar lo que hemos escuchado en algún lugar, entonces nos va a servir. Amén. Y quiero que veamos un pasaje de la Biblia que está en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 29, para centrarnos de frente en el tema de esta mañana. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Note lo que dice este pasaje. Este pasaje de la Biblia es un pasaje como referencia. Después, toda la Biblia está justamente, enseña esta verdad. Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí nomás. La Biblia dice, hermanos, que todos los seres humanos, no solo los creyentes, sino también los que no son creyentes, han recibido algo de la imagen de Dios en sus vidas. Ahora escuche lo que le voy a decir. Esta imagen hoy día está incompleta por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, esa imagen que Dios creó en el hombre y en la mujer se distorsionó, se desfiguró, se dañó. Eso claramente dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, 26. Dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, a su semejanza. Pero eso fue antes del pecado. Cuando el pecado entró por la desobediencia de Adán y Eva, que también dice la Biblia, entonces esa imagen de Dios se dañó, se distorsionó, se desfiguró. Esa es una de las razones por qué Jesús vino a este mundo, hermanos, con la misión de restaurar esa imagen que el hombre, los seres humanos habían perdido. Esa fue la razón que Jesús vino, para poder restaurar esa imagen del hombre y la mujer por el pecado que se había dañado en sus vidas. Ahora, ¿a qué se parece a la imagen de Cristo, de Dios? La imagen de Dios se completa, hermanos, en la imagen de Cristo. Cristo es la imagen verdadera de Dios. La Biblia dice que Jesús es exactamente la semejanza de Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Ahora, ¿usted quiere saber cómo es Dios? Mire a Jesús, observe cómo hacía Jesús, vea cómo pensaba Jesús, vea lo que hacía Jesús y entenderá lo que el corazón de Dios, porque Jesús es la imagen misma de Dios, su Padre. Eso está claramente en la palabra de Dios. Ahora, la meta final de Dios para nuestras vidas sobre la tierra no es, hermanos, la comodidad, la felicidad, el bienestar, la prosperidad. Todas las cosas son de valor relativo. No es lo primordial de Dios. Estas cosas materiales y humanas que son buenas para nosotros, nos pueden ayudar muchísimo en nuestra vida, pero no es la razón principal por la cual Dios desea en su vida formar. Es decir, hermanos, la razón principal de Dios es desarrollar el carácter de Cristo en tu vida. Él quiere que crezcamos espiritualmente y llegues a ser como Cristo era exactamente. Ahora, esto no significa que usted va a perder su personalidad o que va a llegar a ser un clon sin ser una persona libre en el sentido de tu singularidad, sino que vas a tener los rasgos del carácter, de la imagen de Dios que Dios quiere poner en tu vida. Esa es la razón porque Pablo dice en Romanos 8:29 que hemos leído, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Y ahí Pablo menciona la razón por qué Cristo está trabajando en nuestra vida. Dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 22, hacia adelante, habla sobre los frutos del Espíritu Santo, amor, mansedumbre, humildad, templanza, paciencia, etcétera, etcétera. Esos son los frutos que Dios quiere en tu vida que se desarrollen. Amén. Ahora, ser semejante a Cristo significa, hermano, la transformación de nuestro carácter. No de tu personalidad, pero sí de tu carácter, de tus valores internos, de tu manera de vivir, de pensar. Dios quiere desarrollar la clase de carácter que Jesús describe, como le dije también en las bienaventuranzas, que dice Mateo 5, del 1 al 22. Cada vez que olvidamos, y esto es importante, hermanos, cada vez que olvidamos que ese carácter es uno de los propósitos de Dios para nuestras vidas, las circunstancias que nos harán vivir frustrados, desanimados, las circunstancias nos harán sentirnos frustrados y comenzamos a preguntarnos y a decirnos, ¿por qué me sucede a mí lo que me sucede? ¿Por qué estoy pasando tantas dificultades? Es porque no entendemos que Dios tiene detrás de cada cosa un propósito. Una respuesta es que la vida, hermano, está hecha para ser difícil. La vida no está hecha para ser fácil para ningún ser humano, sea o no sea cristiano. Esto es lo que nos permite crecer. Recuerda, la tierra no es el cielo. Así que mientras estemos en esta tierra, siempre la lucha, la adversidad y la dificultad será parte de la vida nuestra. Ahora, la pregunta surge aquí. Ahora, déjeme decirle algo más. Muchos cristianos interpretan mal las promesas de Dios cuando Jesús habló de la vida abundante. Muchas personas piensan que la vida abundante significa que el Señor quiere darnos una vida rodeada de comodidad, una vida plena de salud, un estilo de vida sin problemas, una felicidad permanente, sin penas, realizados completamente nuestros sueños y aliviado y sin ningún tipo de problemas en esta tierra. Eso no significa vida abundante. La vida abundante es otra cosa que por razón de tiempo no le voy a compartir ahora, pero bueno, ya usted va a ir entendiendo. En pocas palabras, mucha gente, hermanos, tiene un concepto cuando viene a Dios pensando que la vida cristiana va a ser fácil. Esperan el cielo aquí en la tierra. Ahora déjeme decirle algo, Dios nos da nuestro tiempo sobre la tierra y nos permite vivir aquí en la tierra con un propósito fundamental, edificar en nosotros el carácter de Cristo para poder nosotros estar completos un día cuando vayamos al cielo. Es decir,
el carácter, formar la imagen de Cristo en nuestras vidas es la razón principal y el propósito principal de Dios. Ahora, la pregunta está, y aquí viene el asunto que quiero darle y también está en su hojita. ¿Cómo crecemos a semejanza de Cristo? Le voy a dar 7 principios esta mañana de la manera como usted puede desarrollar un carácter cristiano, puede madurar espiritualmente, puede ir creciendo espiritualmente en su vida cristiana. Ahora, le digo esto, hermanos, porque muchas personas tienen conceptos errados en cuanto al crecimiento o la madurez cristiana. Y le voy a ir rápidamente aclarando algunos pensamientos con estos puntos que le voy a dar. Ahora, número 1, escuche esto, llegar a ser como Cristo es un proceso largo y de lento crecimiento. Así como una planta, cuando se siembra, no crece un día ni en 24 horas, igual la vida cristiana de una persona. Ahora, la madurez espiritual no es instantánea, como le digo, ni automática. Es un desarrollo gradual y progresivo que llevará muchas veces el resto de nuestra vida. Es decir, somos una obra de Dios, una obra divina en progreso. Nuestra transformación espiritual en cuanto al desarrollo del carácter de Cristo, ya que fuimos creados para ser imagen de Cristo aquí en la tierra, hermanos, es lento. Y si se cumple algún día, se cumplirá en el día final o cuando vayamos al cielo. Es decir, Dios terminará de hacer y formar tu vida a semejanza de Cristo cuando lleguemos a la eternidad. Aquí en la tierra estamos todavía en camino y en proceso de la formación y la terminación de la obra de Dios. Le digo esto porque mucha gente se frustra. Mucha gente cuando ven que los problemas y cuando ven que circunstancias en la vida vienen a sus vidas, se desaniman y dicen, yo no puedo lograr esto. Yo no puedo ser como Dios me pide que lo sea. Es porque quizás escucharon a alguien que le dijo, conviértete a Jesús y todo será perfecto. La Biblia nos enseña que la obra que Dios terminará un día será, hermanos, cuando Él nos lleve a su presencia o Jesús venga nuevamente a este mundo. Hay 2 pasajes que quiero darle. En primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Si tiene su Biblia o está aquí, usted puede ver esto. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Si puedes leer, Mateo está aquí. Y ahí dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Lo que Juan está diciendo es que el proceso de la transformación, esa imagen perfecta de Cristo en nuestra vida, se terminará un día cuando Cristo venga por su iglesia. O Dios nos lleve a su presencia antes del tiempo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo también dice, el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día final. Le digo esto como base de lo que le quiero compartir en este punto. Mire lo que dice ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que empezó la buena obra, ¿qué dice? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo Jesús terminará su obra perfecta en nosotros? Cuando Él venga, en el día final. Así que por tanto en este mundo estamos, hermanos, en la mano de Dios dándole forma. ¿Estamos? Es importante que entendamos esto, hermanos, porque hay mucha confusión en la vida cristiana por ignorar simplemente la verdad de que Dios está más interesado en nuestro carácter que en otras cosas terrenales. Nos preocupamos cuando a veces las cosas no salen como quisiéramos que salgan. Y a veces, hermanos, cuando a veces algunas cosas en nuestra vida no suceden como lo deseamos, a veces nos frustramos. Escuche esto. Dios está más preocupado en nuestro carácter que en nuestras circunstancias terrenas. Y esto nos lleva al segundo punto para explicarle esto. Número 2. En la pregunta, ¿cómo crecemos? Diga conmigo, crecemos a semejanza de Cristo. Yo le digo esto, los años genealógicos no le dan madurez por sí solos.
Quizás usted como yo hemos visto personas adultas, mayores, de muchos años, haciendo cosas tontas. Porque lo único que nos da la edad genológica, lo único que nos da son pelos blancos y algunos no pelos. Nada más. La madurez viene por otros caminos en la vida. He visto personas jóvenes haciendo cosas de gente madura. Así que la edad aquí no tiene que ver esto. Pero en segundo lugar, como le dije, la segunda cosa, cómo podemos crecer a semejanza de Cristo. Hermanos, Dios usa las circunstancias, las personas y su palabra. Estas tres condiciones son indispensables para el desarrollo de nuestro carácter. Escuche esto, la palabra de Dios nos proporciona la verdad que necesitamos para crecer. La gente o el pueblo de Dios proporciona el apoyo que necesitamos para crecer. Y las circunstancias nos proporcionan el ambiente para practicar la semejanza de Cristo en nosotros. Mire, muchos dan por sentado que todo lo que tienen que hacer, y esto es bueno orar, es bueno leer la Biblia, pero es algo más que eso. Muchos dan por sentado que solamente leyendo y orando la Biblia, usted madura de forma automática. He visto gente leyendo la Biblia muchos años y estar igualito. No es solamente leer y orar, sino la actitud con que nosotros asumimos cuando dejamos que la palabra nos vaya cambiando y moldeando. Ahora, escuche esto. Ambas cosas son buenas, pero no únicas. Dios usa personas y casi siempre Dios usa personas para trabajar a través de esas personas en nuestras vidas. Probablemente a algunos de nosotros nos gusta aislarnos de la gente. Pensamos que vamos a madurar sin tener ningún contacto con personas. Hermano, déjenme decirle, muchos creen, hay religiones que creen que el hecho de aislarse, de irse a unos monasterios, allá en lo alto de una montaña, sin contaminarse con la gente del mundo, piensan que van a ser mejores personas. No es así. Escuche esto. La búsqueda de la madurez espiritual de esta manera, como estoy diciendo, es equivocada. No se puede llegar a ser como Cristo aislándonos de la gente. Se debe estar cerca de otras personas e interactuar con ellos. Necesitamos, hermanos, que los miembros de la iglesia, la gente de la congregación, la gente que te rodea, pueda ser ellas las personas que Dios va a usar para ir moldeando nuestro carácter y moldeando nuestras vidas. Muchas veces pensamos que un día nos acostamos y dijimos, Señor, quiero ser diferente, quiero cambiar, te acuerdas y amanece completamente transformado. Pero no es así siempre. Mayormente Dios usa gente difícil, gente que te va a hacer sentir lo contrario a lo que tú deseas y buscas. Porque el medio como Dios usa para ir formándote, ir moldeándote. Por eso, hermanos, se necesita estar interactuando con las personas. Ahora, ¿por qué es importante entonces la gente? Porque la verdadera madurez espiritual, hermano, consiste en amar a las personas, así como Jesús amó a las personas. Y no puedes practicar esa disciplina si no estás en relación y en contacto con otras personas. Recuerda, todo es cuestión de amor, amar a Dios y amar a la gente. Y tú no puedes crecer en tu vida cristiana, en tu madurez y en tu carácter y en la imagen que Cristo quiere poner en nuestras vidas, tal como dice Romanos, si nos aislamos de las personas. A veces las personas difíciles son el medio que Dios usa para formar nuestras vidas, formar nuestro carácter. Es ahí donde Dios usa a la gente difícil a veces para ir creando la paciencia, la mansedumbre, la humildad, el respeto. Cuando no entendemos estos principios bíblicos, simplemente rechazamos, huimos, nos apartamos de aquellas personas que Dios intencionalmente los pone a nuestro lado para ser los instrumentos para formar nuestro carácter. ¿Y cuál es el resultado? Nunca crecemos. Nos estancamos. Nos quedamos ahí. Pueden pasar los años, pero usted no aprendió a tener paciencia con la gente difícil. No aprendió a amar a la gente difícil. No aprendió a ser humilde y manso con los demás.
Así que necesitamos saber este principio bíblico, que la manera como Dios usa para formar nuestras vidas es usando personas. Por eso cuando usted ora, Señor, quiero ser como Cristo. Y cuando escuchamos y cantamos unas canciones, yo quiero ser como el Señor, tienes que preguntarte que Dios dice, muy bien, firma aquí. Y Dios te pone a veces al lado de gentes, de circunstancias difíciles en tu vida, para formar esa virtud que tú quieres formar en tu vida. Y yo le digo algo por la experiencia, que muchas veces Dios usa a los que somos casados, a la esposa, a los hijos, también al esposo, también a los hijos, a la familia, a los compañeros de trabajo, a las amistades, que a veces son difíciles de amarlas o ser generoso con ellos. Pero Dios te pone en medio de las personas justamente para eso, para ir formando en ti el carácter de Cristo. Porque ¿cómo podemos ser luz en medio de la oscuridad si estamos escondidos? Amén. Por eso es importante que nos demos cuenta que mayormente Dios usa estas cosas. En tercer lugar, otra de las formas como Dios usa para poder formar en nuestras vidas la imagen de Cristo es a través de los problemas. San Pablo menciona en 2 Corintios 4:17, 2 Corintios 4:17, esta palabra muy conocida, 2 Corintios 4:7 dice, porque esta leve tribulación, ¿sabe lo que significa en la Biblia tribulación? Pena, sufrimiento, aflicción, etc. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué está diciendo San Pablo? Pablo dice que los sufrimientos, las penas, las aflicciones producen en nosotros un peso de gloria. Es decir, una sensación de crecimiento, una sensación de bienestar espiritual. No huyendo, no escapando. Eso es lo que la Biblia enseña claramente. Mire, Madame Guyon dijo estas palabras: el fuego del sufrimiento hace relucir el oro de la consagración. No se puede llegar, hermanos queridos, a ser como el oro, a ser un cristiano maduro en la fe, a ser una persona que cada día va creciendo a semejanza de Cristo, huyendo de los problemas. Quizás usted ha escuchado a algunos predicadores decir que Dios, cuando estás con Dios, ya no tendrás problemas. Yo no creo en ese tipo de enseñanza, porque Jesús dijo claramente que en este mundo tendremos aflicción. No es el problema, es la actitud que tú tienes que saber cómo lo enfrentas. Una persona puede vivir con muchos problemas y ser beneficiado de los problemas para madurar, para crecer. Otra persona puede pasar los mismos problemas, pero en vez de madurar, se frustra, se decepciona, se vuelve amargado, amargada, se aísla, desprecia, aborrece, crea en él una sensación de amargura, sentimiento contra la gente o contra Dios. Mire lo que dice, le voy a dar algunos versículos. Mateo 5:4. Mateo 5, voy a buscar esto para ver rápidamente. Mateo capítulo 5, versículo 4, luego el versículo 10. Si lo puede, vamos a ver rápidamente. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Consolación. Versículo 10, si lo puede ver conmigo también. Mira lo que dijo Jesús en las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El versículo 11 también lo podemos leer. Y 12 también dice lo siguiente. Bienaventurados sois cuando por mi causa los aplaudan, los abracen. ¿Dice eso? Dice, no, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El versículo 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes
de vosotros. Miren lo que Jesús enseña. Esto echa por tierra muchos argumentos de un evangelio que no es un evangelio verdadero. Jesús dijo, los que me quieren vivir conmigo, en otras palabras, sufrirán penas, sufrirán persecución, incomprensión, desprecios. Yo le digo esto, hermanos, usted tiene que saber que la forma para madurar y crecer en la vida espiritual, llegando a ser semejanza de Cristo, es a través de los problemas, no huyendo de los problemas. Ahora, el problema por sí mismo no le va a dar madurez, es la actitud, es la forma como usted enfrenta. En vez de usted volverse amargado y despreciar y renegar y resentirse por las personas o los problemas, usted aprende a hacer lo que Dios quiere que te haga. Cuando esas personas difíciles las ama, las bendice, las perdona, las ayuda. Por eso Jesús dijo, si alguien te golpea la mejilla derecha, dale también la izquierda. Alguien te dijo, si te quiere quitar la capa, dale también la túnica. Si alguien te obliga a ir con una milla, ve con él 2. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo que tenemos que aprender a sembrar en las personas difíciles lo que humanamente no se puede hacer. Y solamente así podemos crecer en Cristo. ¿Sabe lo que hacemos, que hacen la mayoría de las personas y muchos cristianos equivocadamente? Lo contrario. Y luego se sienten vacíos, luego se sienten frustrados, luego y se dan cuenta y dicen, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué no siento lo que debería sentir y lo que otro dice que hay que sentir? Es porque de repente no estás haciendo lo que Dios dijo que hagas. Amén. Otro versículo más, el versículo 43 de Mateo 5. Te menciono estos pasajes porque me pareció interesante leerlos. 23 dice, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Déjame decirle algo más. Esto nos da una perspectiva distinta de cómo enfrentar los momentos difíciles, las personas difíciles, los problemas de la vida. Hermanos queridos, el solo hecho, por eso, de leer la palabra, de leer la Biblia, orar, no te hace maduro, sino aplica lo que la palabra enseña. Y Jesús claramente nos enseña en su palabra y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo y a tu enemigo lo amarás. Ahora, ¿qué es un enemigo? Es una persona difícil. Una persona que te dice de vez en cuando Zampa Canuti, te dice toda tu vida y reacciona mal. Y si tú quisieras un día reaccionar humanamente, agarras y lo ahorcas. Pero el Señor dice, amarás aún a tus enemigos. No aquí o no acá, pero he visto gente en muchos lugares que van a la iglesia y luego no saben cómo conducirse ni comportarse con la gente afuera o de su familia, las personas difíciles. Y oran que Dios los cambie. Y oran que el Señor los transforme. Y oran que Dios ponga en ellos la imagen de Cristo para poder ser distintos. Pero no soportan las personas. Usted tiene que leer la palabra y entender lo que Jesús quiso enseñarnos. ¿Estamos? Note que estamos hablando de la forma como podemos crecer a imagen y semejanza de Cristo. Este habla de un cristianismo distinto. La Biblia no nos dice que tenemos que aborrecer a los que nos aborrecen, sino amarlos, bendecirlos. Aún los que te ultrajan y te persiguen y te difaman, tienes que orar por ellos. Solamente cuando llegamos a relacionarnos y a ser como Jesús era, es que podemos llegar y poco a poco ir creciendo a semejanza de Jesús. No hay otra manera. ¿Estamos? Seguimos. Quiero darle otros pasajes más. Puedo leer el versículo 46 también de Mateo 5. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Note usted, Jesús dijo, no tiene ningún mérito que tú ames a los que te aman. Eso es bueno, pero no es una cosa sobresaliente. Si tú amas a las personas buenas contigo, eso tampoco necesita una diploma ni una corona. El mérito está cuando tú amas, bendices, oras y actúas como Cristo con la gente que es difícil. Ahí está el mérito. Amén. Ahora, puedo decir razones por qué a veces mucha gente deja que estas cosas negativas o reacciones equivocadas, yo creo que es por una falsa enseñanza que se hay del Evangelio. Yo creo que se debe a que muchos han predicado un evangelio fácil, un evangelio que no es el evangelio de Dios, es un evangelio secular, un evangelio no completamente bíblico. Y eso ha producido cristianos que pueden estar muchos años en una iglesia, pero nunca maduraron en su vida cristiana. Dios quiere que crezcamos poco a poco a semejanza de Cristo. Amén. Estamos comenzando. Mire, Dios tiene, hermanos, un propósito detrás de cada problema. Él se vale de las circunstancias adversas para desarrollar nuestro carácter. En efecto, Él depende más de las circunstancias para hacernos más como Jesús que otras cosas que podemos hacer religiosamente. Las razones son obvias. ¿Por qué las circunstancias difíciles de la vida el Señor las usa? ¿Por qué? Las razones son obvias. Hermanos, 24 horas del día estamos expuestos a luchas y dificultades. Esa es la razón. Porque no podemos ser buenos cristianos solamente en la iglesia, suficientemente y afuera no hacerlo. Y es porque tenemos perspectivas distintas y difíciles y no correctas. Porque pensamos que si vamos a ser buenos cristianos, tenemos que rodearnos de gente buena, gente perfecta, no tener problemas, no tener dificultades, no pasar luchas, que nadie nos contradiga, que todo el mundo hable bien de nosotros. Y esa es una idea equivocada, porque eso no nos dijo la palabra de Dios, eso no nos enseña el Señor. ¿Dónde es que tú debes y muestras tu verdadero cristianismo? No con la gente buena, sino con la gente difícil, en los problemas. Ahí es donde tú demuestras tu verdadero cristianismo. Ahí es donde tú pones en práctica lo que Jesús nos enseña en las bienaventuranzas. Amén. Y es lo que el Señor está diciendo aquí. Jesús nos advirtió, hermanos, que tendríamos problemas en el mundo. En Juan 16:33, ¿sí? En Juan 16:33 nos dice ahí, mire, nadie en la vida es inmune al dolor, nadie, ninguno. Nadie puede evitar el sufrimiento y nadie consigue deslizarse en la vida sin problemas. Todos, de una manera u otra, estamos expuestos a la lucha y dificultad de la vida, de una forma u otra. Esa es la razón por qué el Señor en su palabra nos enseña este principio, que tenemos que tomar la actitud correcta en el momento de los problemas para crecer a semejanza de Cristo. Si no tomamos las actitudes correctas, va a ser difícil madurar en la vida espiritual. Quisiera hablar muchas cosas más respecto a esto, pero voy a ser sincero con ustedes. He visto cosas a veces en la vida cristiana, en las congregaciones cristianas, que uno da ganas de jalarse los pelos. ¿Cómo puede ser esto? Es porque no hemos aprendido a poder soportarnos y comportarnos y demostrar y hacer y vivir como Jesús nos enseña en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cada vez que logramos solucionar un problema, hay otro esperando
para ocupar su lugar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y podemos mencionar problemas de todas las naturalezas, económicas, emocionales, familiares, matrimoniales, espirituales, de amistades, todas. Usted sale de una, viene otra. Y nos molestamos con nosotros mismos, pero ¿por qué me pasa a mí? Ah, ya le dije, Dios tiene un propósito detrás de cada problema. Está en la palabra de Dios escrita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, no todos son grandes problemas, claro, en la vida, pero todos son significativos. Porque es parte del proceso de crecimiento que Dios tiene para ti, para mí, para todos. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, voy a pedir que mi secretario corra como mí, como yo. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Quiero que vea este pasaje. Le estoy dando pasaje porque quiero fundamentarlo en la palabra. Porque no, si fueran mis ideas, no tendría mucha importancia, pero si es la palabra de Dios, la cosa cambia. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice esto. A ver, déjenme verlo. Sí, dice lo siguiente. Dice, amados, no te sorprendas, no nos sorprendamos, no, perdón, déjenme, veo poca luz, ya, aquí está. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Note lo que San Pedro está diciendo, amado, no te sorprendas cuando algún fuego de prueba venga sobre tu vida como cosas extrañas a tu vida cristiana. No te sorprendas porque es parte, si usted lee el contexto, es parte de la vida con Dios. Si usted no aprende estos principios, va a ser que usted viva una persona amargada, molesta, vacía a pesar que es cristiano. Usted puede leer la Biblia y orar todo lo que quiera, pero si no obedece lo que dice Dios en su palabra, no habrá nada que cambie. Será difícil que usted pueda amar a la gente como amó Jesús. Será difícil. Ahora, no espere que toda la gente le ame a usted. Pero si Dios espera que usted muestre su amor a todos, a buenos y a malos. Amén. Esto es difícil, ¿verdad? En el último punto le voy a hablar el secreto de cómo usted puede hacer lo que Dios quiere. Pero sigamos. Mire, Dios usa los problemas para acercarte a Él. Salmos 34, 18, dice ahí la palabra del Señor. Salmo 34, 8, dice lo siguiente. A ver, no quiero demorar porque la letra de la Biblia es muy pequeña. Falta un poquito de luz acá. Me pongo un poquito para acá, a ver. ¿Sí? Salmos 34, 10, dice la palabra. Hay muchísimos versículos, si alguien me puede ayudar a mencionarlo. Porque lo que quiero, ahí está, ¿sí? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahora, ¿por qué los problemas? Porque Dios usa los problemas para acercarnos a Él. Mira, tus experiencias, recuerde lo que le voy a decir, las experiencias de adoración más profundas probablemente ocurrieron en tu vida en un momento más oscuro de tu vida. Cuando tu corazón está destrozado, cuando te sentías abandonado y cuando ya no tenías opciones, cuando el dolor fue enorme en tu vida y solo te quedaba recurrir a Dios, es ahí cuando aprendemos las mayores lecciones de nuestras vidas. Dios usa muchas veces los problemas, las dificultades para acercarte a Dios. Porque no sé por qué, pero el ser humano es así. Cuando todo va bien, es muy difícil a veces ponerse que estás conectado con el Señor. No quisiera decirle la verdad, pero se lo voy a decir. He visto como predicador y evangelista, he visto que mucha gente viene buscando a Dios y se acerca a Dios cuando su vida está en ruinas. Porque es parte de la naturaleza humana buscar al Señor, nuestro Dios, cuando ya no tenemos opción de nada.
Me acuerdo, algunos años atrás estuve en una cruzada evangelística predicando en el norte del país, en una ciudad del norte del Perú. Y ese día me pareció que fue un día no tan grandioso porque no hubo mucha gente convertida a Cristo. Pero entre el grupo de personas que pasó un caballero con una niña en sus manos. Y se convirtió a Jesús aquella noche, me acuerdo. Al final de aquella noche, del servicio, del culto, de la prédica, se me acerca y me dice: querido predicador, le agradezco por la palabra que me dio esta noche. Yo hasta ahí no entendía nada. Y me dijo esto: yo vine a esta cruzada a escuchar el mensaje que usted iba a predicar, porque ya no tenía nada, mi esposa me abandonó, estoy enfermo, perdí mi trabajo, y yo había comprado en el día un frasco de veneno para matarme yo y mi hijita. Y esa noche el Señor vino a su corazón y lo salvó. Sucede. ¿Quién de nosotros no hemos venido a Cristo un día y venimos a Jesús cuando todo estaba en ruinas en nuestras vidas? Es que Dios usa, no solamente cuando nos convertimos, sino siempre usa esto para hacernos entender una verdad, que Dios es todo lo que necesitamos. Amén. Durante el sufrimiento aprendemos, hermanos, aprendemos cosas que nunca hemos aprendido. Cuando estamos sufriendo no tenemos energía para hacer oraciones superfluas o vacías, porque los problemas y la oración sale lo más profundo del corazón. Johnny Tada escribió lo siguiente: cuando la vida es color de rosas, podemos deslizarnos por ella sabiendo de Jesús, hablando de Jesús, citando a Jesús y hablando de Jesús, pero solo durante el sufrimiento es que lo conocemos de verdad. Porque una cosa es hablar de Jesús, otra cosa es conocer a Jesús. ¿Y en dónde conocemos más a Jesús? En el momento del dolor. Y hay muchos pasajes en la Biblia que van a ilustrar eso, como se lo voy a mencionar en un momento. Amén. Sigamos por el tiempo. Tenía más notas. Número 4. Y quizás usted no va a estar muy de acuerdo conmigo en esto, pero voy a tener que decírselo porque creo que es correcto. Número 4. El crecimiento también viene a través de las tentaciones. Tentaciones, ya conmigo, tentaciones. Santiago capítulo 1, versículo 12. Quiero que lea esto. Santiago 12, 1, 12. Le digo esto porque es importante aclarar estos principios de la palabra, porque muchos quizás no lo entienden completamente. Pero me dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire, Martín Lutero dijo esto: mis tentaciones han sido mi maestría en teología. Cada tentación que a tu vida viene es una oportunidad para hacer el bien o el mal. Es una oportunidad. En el camino hacia la madurez espiritual, hasta la tentación puede llegar a ser un escalón para crecer más en Cristo. Cada vez que usted asume una actitud correcta en medio de la tentación y dice no a la tentación, usted crece más a semejanza de Jesús. A veces pensamos que como estamos con Cristo ya no va a ser tentado. La Biblia nos da a entender que la tentación es dura toda la vida. Toda la vida. Y es más, ¿y sabe por qué? Porque usted está en el mundo, en un mundo corrupto, injusto, pecaminoso, y va a ser tentado constantemente. Pero recuerde esto, hermanos. La tentación, cada vez que usted escoge hacer lo bueno en lugar de pecar, está madurando en el carácter de Cristo.
No es que usted va a rechazar la tentación, usted tiene que decir no cuando sabe que tiene que decir no. Una de las descripciones más concisas del carácter de Jesús lo encontramos en los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Estos 9 cualidades son una ampliación del gran mandamiento que describe el Evangelio. Ahora, tener los frutos del Espíritu Santo es ser como Cristo, hermanos. Entonces, ahora, ¿cómo entonces podemos producir el Espíritu Santo estos 9 frutos en nuestra vida? Lo crea en un ambiente que un día te acuestas y te levantas con todos los frutos del Espíritu. O un día dices, Señor, te arrodillas, Señor, cámbiame, lléname de todo el poder, de todos los frutos, y te levantas, eres transformado. No, hermanos. Es en medio del fuego, en medio del horno, en medio de la dificultad y en medio de la tentación, es donde tú te pareces, cuando vences, mejor y más a Cristo. Es una decisión personal. Mire, Dios desarrolla el fruto del Espíritu en nuestras vidas, permitiendo experimentar circunstancias en las que eres tentado a hacer lo contrario. Si queremos y sabemos que debemos amar, Dios te lleva a circunstancias donde eres tentado a odiar. Si tú quieres ser un hombre humilde y manso y paciente, Dios te lleva a circunstancias donde eres tentado a hacer lo contrario, a ser rebelde, impulsivo, violento, impaciente. Cuando entendemos esta verdad sencilla pero clara de la Biblia, tú crecerás. Si no, te estancarás. Nunca crecerás. La gente te conocerá por tus debilidades porque nunca las superas. Claro que nos equivocamos, claro que fallamos, pero no debemos quedarnos ahí, sino buscar la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para ser mejores cada día. Yo me he dado cuenta que a los que viven en matrimonio, Dios usa muchas veces a los esposos para mejorar. A veces usa a la esposa para poder hacer mejor al esposo, o a veces al esposo para hacer mejor a la esposa. El camino no es odiando, no es enemistando, es aprendiendo a amarlo a él o a ella, como Dios en su palabra enseña que debes hacerlo. Y una palabra que siempre el Señor, Pablo menciona, es soportaos y amaos de la forma como el Señor nos amó. Esto es difícil, ¿verdad? Porque yo quisiera que todo el mundo fuera perfecto. Yo quisiera que toda la gente fuera buena conmigo. Pero recuerde esto, hermanos. El Señor está trabajando en tu vida y usa gente y circunstancias y la tentación para que seas mejor. Amén. Por ejemplo, mire, Dios nos enseña a amar, como dije, poniéndose personas desagradables a nuestro alrededor, etcétera. Ya les expliqué eso. Y, mire, Dios utiliza situaciones opuestas a cada fruto del Espíritu, como le dije, ¿no? La tentación es una señal que Satanás te odia. No es una señal solamente de tu debilidad o de la mundanalidad. También es una parte normal de ser humano. Porque, hermano, en esta vida en este mundo caído, vamos a ser tentados siempre. Siempre. Santiago ya lo dice. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Acá hay 2 cosas importantes. Primero, la tentación es parte de la vida y dura toda la vida. Si usted pensó que los jóvenes tienen tentación, pues déjeme decirle, los mayores también tienen tentación. Si usted pensó que solamente los adolescentes y los jovencitos y jovencitas tienen tentaciones, también los viejos tienen tentación. Y perdone, las adultas también. Hombres y mujeres por igual. Pero ¿cómo lo sabe? Los años sirviendo, pastoreando, me ha enseñado. Nadie es inmune a ser tentado porque vivimos en un mundo caído.
en un mundo injusto, en un mundo de un sistema satánico. Pero es tu decisión decir, voy a ser como Cristo quiere que yo sea, ser como Él en esta tierra. ¿Entiende lo que estoy diciéndole? Cuando decimos no a la tentación, sí a lo correcto, entonces usted crece. Mire, realmente cuando más se acerca a Dios, tanto más Satanás tratará de tentarte. Ese es un principio bíblico también. Cuando más cerca caminas de Dios, no creas que Satanás va a dejarte tranquilo. Lo encontramos en el ejemplo de Jesús. Jesús estuvo 40 días y 40 noches ayunando, lleno del poder del Espíritu Santo, y Satanás vino a tentarle. Adán y Eva fueron los hombres mejores hombres que cualquiera de nosotros, y fueron tentados por la serpiente y cayeron. Pero hermano, ¿sabe qué? Pero no te alarmes, ni te avergüences cuando tú eres atacado o tentado. No te avergüences. No te sientas mal cuando eres tentado. Rechaza la tentación, pide la fuerza del Señor, pero no te sientas mal. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, ni se sienta avergonzado. ¿Sabe por qué? Porque aún Jesús fue tentado. Todos los grandes hombres fueron tentados. El problema no está en la tentación, sino cuando cedemos al pecado y al mal. Ahí está el problema. ¿Sabe? El amor de Dios es eterno y su paciencia es para siempre. Si tienes que clamar pidiéndole ayuda al Señor 200 veces al día para derrotar ciertas tentaciones en particular, Él estará más que dispuesto a brindarte su ayuda y su misericordia y su gracia, porque Él, más que nadie, está a tu lado en los momentos más oscuros de tu vida. Hebreos capítulo 4, verso 16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ayuda y socorro oportuno. ¿Estamos? Gracias, mi secretario. Es ágil como yo. Hebreos 4, 16. Ahora, recuerden lo que le voy a decir. Miren lo que dice el escritor de Hebreos. Dice, al trono de la gracia para alcanzar socorro oportuno. No es un trono, el trono de Dios no es un trono de juicio, no es un trono de condenación, no es un trono de vulnerar, de aplastar, es un trono de gracia. Amén. El trono de Dios es un trono de gracia. Cuando usted se acerca al Señor buscando su ayuda, la gracia de Dios para socorrerte está allí. Mucha gente tiene una idea de que cuando están luchando con un tipo de tentación, se avergüenzan y no quieren ni acercarse a Dios. Y Satanás a veces se disfruta poniéndote dudas, haciendo tener miedo, avergonzarte, porque piensan que Dios también está molesto. Déjame decirle algo a esto, hermanos. La Biblia me dice a mí que el trono de Dios es un trono de gracia, no de juicio. Por eso que el Señor nos conoce y nos entiende que somos carne y que sin la ayuda de Él no podemos lograr mucho. ¿Estamos? No es tu fuerza, es la fuerza de Dios en ti la que te da la victoria. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está recibiendo algo? Mire, las tentaciones nos mantienen dependiendo constantemente de Dios. En realidad usted debería buscar y estar cerca siempre de Dios, porque la tentación está siempre acechando. Hoy es más fácil caer en una tentación que antes. Usted puede encender el televisor y ser tentado. Usted puede leer un diario, un periódico y ser tentado. Por eso necesitamos hoy más que nunca caminar cerca de Dios, cerca del Señor. Amén. Y eso es lo que dice Santiago 1:12. Sigamos avanzando. Número 5. Para cambiar tu vida a semejanza de Jesús, debes cambiar tu manera de pensar. Detrás de lo que haces hay pensamientos. De cada acción y cada obra que el hombre y la mujer hace, hay pensamientos previos a esa reacción.
Toda conducta es motivada por una creencia. Proverbios 4:23. El cambio siempre comienza, ¿dónde? En la mente, en lo que pensamos. Por eso Pablo dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, recuerda esto, detrás de cada acción hay pensamientos. Y ahí la Biblia que nos enseña a que nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar. En Filipenses 2:5 se nos manda que pensemos del mismo modo que pensaba Cristo Jesús. Este cambio de mente, hermanos, significa el desear pensamientos correctos, no pensamientos inmaduros, no pensamientos egoístas. La Biblia dice dejar de pensar como niños, si no sean niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Eso dice 1 Corintios 14:20. Usted sabe que los niños, por naturaleza, los niños, ¿verdad?, son completamente egoístas. Los niños solo piensan en sí mismos, en sus propias necesidades, porque son niños. Los niños son incapaces de dar, solo quieren recibir, porque ellos tienen una manera de pensar inmadura. Para pensar como Jesús consiste, tenemos que empezar a meditar con madurez y pensar enfocándonos en otros, no en nosotros mismos. Pensar en que estamos puestos para poder servir, dar y no recibir siempre. La manera más correcta de pensar de manera madura es pensar en el otro, no en uno mismo. Si nosotros siempre buscamos, yo primero, mi necesidad, mi circunstancia, mi comodidad, mi bienestar, todo primero, lo que estás indicando simplemente, sin importar tu edad, es que eres inmaduro. Sencillamente. Pensar en los demás es la esencia de ser semejante a Cristo y la mejor evidencia de que hemos crecido espiritualmente. Amén. Si usted revisa la vida que el Señor quiere que vivamos, es una vida donde ponga a otros primero que uno mismo. Si depender de tu edad, la edad genealógica, este es un principio bíblico. Así que recuerde bien, para cambiar a imagen y llegar a ser imagen como Cristo Jesús, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Es decir, recuerde, detrás de cada detrás de lo que hacemos hay pensamientos. Nadie hace algo sin pensar, porque primero está en el pensamiento. Y número 6, somos transformados a imagen de Cristo a través de la verdad. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza la mentira del mundo con la verdad de Dios. Jesús oró de esta manera: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Mire, para la santificación, para una vida que agrada a Dios, se requiere revelación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para hacernos como más semejante al Hijo de Dios. Y para llegar a ser como Jesús, debemos llenar nuestra vida de la palabra de Dios, la Biblia. Según Timoteo 3:16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para, ahí está, útil para. La palabra de Dios es para ayudarnos a ser mejores, es para ayudarnos a ser maduros, es para ayudarnos a ser conforme Dios desea que seamos mejores delante del Señor. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. La Biblia genera vida, crea fe, produce cambio. La Biblia asusta al diablo. La Biblia realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma circunstancias, imparte alegría y ¿sabe qué? Supera la adversidad y derrota la tentación. Infunde esperanza al creyente y libera de todo poder de culpa y limpia nuestra mente y nuestros corazones. Miren, no podemos vivir sin la palabra de Dios. Ve la palabra de Dios aplicándolos a nuestra vida. Amén. La Biblia no tiene ningún valor si lo tenemos guardado en el estante o ahí en la repisa.
Una Biblia cerrada no tiene mucho valor, no produce nada. Una Biblia abierta, leída con un corazón abierto, realmente sí, las cosas hacen que cambien. La palabra de Dios es alimento espiritual que debes tener para cumplir los propósitos de Dios. La Biblia le llama a la palabra leche, pan, comida, y esta comida es el menú del Espíritu Santo, que fortalece nuestra vida, fortalece nuestra alma, nos trae crecimiento espiritual. San Pedro nos advierte en 1 Pedro 2:3, capítulo 2, versos 2 y 3, nos advierte, dice, desear como recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Esta palabra. Hermanos, realmente somos la verdad de la palabra es la que nos forma, nos transforma. Yo le digo algo más. Muchas de las cosas que no nos salen bien en la vida es porque hemos olvidado de aplicar la palabra. Y justo veníamos hoy día conversando con mi hija en el carro y veníamos comentando de algunas cosas y nos dimos cuenta que cuando se cierra la Biblia y no usamos la palabra de Dios para que nos enseña cómo corregir y enseñar a nuestros hijos a ser mejores hombres, mejores mujeres, simplemente los criamos mal. Hoy en día existe, hermanos, tanta confusión y no sabemos cómo criar a nuestros hijos. Ella nos enseña la manera cómo hacerlo. Porque esta palabra no es cualquier libro, esta palabra es el libro de Dios, es la palabra de Dios. Esta palabra tiene poder para cambiarte, transformarte. Hace un tiempo atrás, hace algunos años hay un hermano llamado Cañola, es su apelativo Cañola, porque su nombre es Marcos. Él estuvo preso por 15 años, condenado en la cárcel de Pixie, allá en el norte, porque era parte de una banda que asaltaba tiendas y fábricas y bancos, y lo condenaron 15 años. Y estaba ahí condenado 15 años en la cárcel. Alguien le hizo llegar un Nuevo Testamento de esos chiquitos azulitos que algunos de ustedes los tienen. Sí, de los Gedeones. Estuvo leyéndolo. Y cuando estaba leyendo, sin que nadie lo predique, solamente leyendo el Nuevo Testamento y los Salmos y Proverbios, su corazón fue tocado por el poder de Dios, que su vida cambió. Y ¿sabe usted? Cañola salió a los 3 años por buena conducta. Yo lo conozco. He conversado con él, he estado en su casa. Él todavía cojea, aunque es relativamente joven, cojea, porque el último asalto que estaban haciendo a una fábrica, él y el otro compañero, el guachimán o el vigilante le tiró una bala en la pierna, en la pierna que le dejó para toda su vida rengueando. Y cuando él habla con los jóvenes que están en el mundo delictivo, él les dice, no seas como yo. Yo pensé que ahí estaba la vida para mí, pero es Cristo el único. Yo quiero que algún día Cañola venga por acá, es muy cercano a mí. Pero mire usted el poder que tiene la palabra de Dios que cambia vida sin que nadie lo predique. Porque este libro no es cualquier libro, algunos tienen rojo, negro, yo lo tengo negrito, tengo todos los colores en mi casa. ¿Qué color es tu Biblia? ¿Azul? ¿Celeste? ¿Lila? ¿Verde? Pero este libro tienes que leerlo, tienes que alimentarlo porque esto cambia. El Espíritu Santo usa esta palabra para transformarnos. Y esto nos lleva al siguiente punto. Amén. Podemos hablar mucho más sobre estos puntos, pero vamos a hablar del último. Y número 7. Número 7. Para que sea semejante a la imagen de Cristo, debemos permitir que el Espíritu Santo nos pueda transformar nuestras vidas. Este es trabajo del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es producir el carácter de Cristo en nosotros. 2 Corintios 3, 17, 18. Este proceso de transformación para ser más como Jesús se llama santificación, que es la parte del propósito supremo de Dios en nuestras vidas aquí en la tierra. A lo largo de la Biblia vemos esta verdad expresada de muchas maneras, que el Espíritu Santo
es clave y es lo más importante en todos estos puntos. Amén. Cuando hablamos del Espíritu Santo no estamos hablando de un adorno que está dentro, estamos hablando de la presencia de Dios en el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Y Él está esperando, hermanos, simplemente darnos la oportunidad, darle la oportunidad para poder dejar que Él desarrolle en nosotros, por la gracia y su poder, la vida de Cristo en nuestras vidas. Mucha gente han dado testimonio que cuando se rindieron a Dios y se rindieron al Espíritu Santo, su vida fueron cambiados. Y sabe, el Espíritu Santo es un caballero, Él nunca te va a imponer a la fuerza algo. Él no va a venir y te va a ir contra tu voluntad, no. Él está esperando que tú le abras tu corazón y digas, Espíritu Santo, ya no puedo yo, entra en mí y hace en mí lo que yo no puedo por mí mismo. Y el día que tú te rindes a Él, verás que como todo se transforma. No es tu fuerza. En tu fuerza hay gente que dice, yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Pero hermanos, puede durar unas horas. Quizás un día. Quizás una semana. Pero luego llega a ser igual. Solamente el poder del Espíritu Santo puede hacer de ti lo que Dios quiere. Amén. 7 principios de cómo podemos llegar a ser cada día a semejanza de Cristo. Yo quiero hacerlos. No es fácil, pero si Dios dice que hay que hacerlo es porque sabe que podemos hacerlo. ¿Qué harás tú esta mañana? Mira, hermanos, déjenme decirle, yo quería compartirle el corazón y cada vez que vengo aquí, yo siempre le comparto algo que puede ser vital para tu vida. Y esto es fundamental. Aplique esos principios y verá al cabo de corto tiempo cómo tú serás distinto. Mucha gente está luchando con circunstancias, problemas en su vida, con cosas internas que no pueden vencer, porque tiene una perspectiva distinta o diferente a esto que estoy hablándole. Cuando usted aplica estos principios en su vida y sabe usted que esto es la verdad de Dios para usted, usted se sorprenderá el cambio que Dios va a ir produciendo en tu vida. Quiero preguntarles cuántos han recibido esta mañana una palabra que les ayude. Amén. Podemos ponernos de pie y orar al Señor y decirle, Señor, yo quiero aplicar estos principios en mi vida. Quiero que la palabra de Dios que en esta mañana, Señor, sea compartido, sea para mí algo que voy a hacer. Sentí en mi corazón hacerle estas hojitas, las separatas, los bosquejos. Si hay todavía, puede usted recibir, el hermano Juan Carlos está entregando. Y si falta, por favor, les autorizo a que saquen la copia. Si alguien necesita, acá tengo uno que le puedo dar a quien hace falta. Quien hace falta puede sacarle copia a su familia, délo. Yo deseo, hermanos, poner un ladrillo en tu vida, no simplemente darle un mensaje, una prédica agradable, no. Quiero que usted sea cada día semejante a Cristo. Esa es la voluntad del Señor. ¿Alguien necesita esto? Gracias, John. ¿Alguien quiere? Vamos a orar. Si esta mañana el Señor ha hablado a tu corazón y tú has estado intentando y te has estado frustrando, sintiendo mal, porque alcanzar aquello que querías alcanzar parecía algo inalcanzable. Quizás llegaste a pensar, esto no es para mí, yo no soy bueno para esto. Quizás Dios me ha dado la espalda, porque yo intento ser un verdadero cristiano, pero no puedo serlo. Y has pasado la vida luchando con situaciones en tu vida que tú no puedes cambiar e intentas, pero no logras hacerlo. Pero que esta mañana ha recibido una luz, ha recibido un principio que puede cambiar lo que tú pensabas. Y dice esta mañana, hermano pastor, yo quiero orar, que Dios me ayude a cambiar. Amén. Y yo le digo esto porque hay muchísima gente que están luchando, que son sinceros en su vida, en su corazón, son sinceros, que tienen la más firme disposición en sus vidas de ser lo que Dios quiere de ellos, pero que a veces luchan y luchan y no pueden alcanzar. La razón por qué me llevó a poder compartirles esto, porque quiero ayudarles. Amén. Recuerde, no es un cambio instantáneo, es gradual, es un proceso
que puede durar toda una vida, pero que día a día, de gloria en gloria, Dios va cambiando. Recuerda que Dios usa para cambiarte personas. Quizás las personas más cercanas a ti son las que Dios está usando. Cuando yo aprendí este principio y veo a una persona difícil, lo primero que hago es reírme. Y a veces lo bendigo, a veces lo abrazo, a veces bromeo, a veces simplemente oro y a veces me molesto. Pero luego reflexiono y recapacito y digo, él o yo tengo que ser mejor. Y hermanos, déjenme decirle, es posible hacerlo. Los problemas, no los tomes como algo, una tragedia en tu vida. Los problemas de tu vida, cualquiera que sea la naturaleza, son formas que Dios usa para cambiarte, cambiar tu carácter, tu temperamento. Esa persona difícil que quizás quisieras ahorcarla y mandarla una vez a la eternidad. Pero luego dice, no, Señor, yo en tu nombre la perdono y la bendigo. ¿A cuántos de nosotros alguna vez alguien dijo cosas feas? Te difamó, te calumnió, dijo mentira de tu vida. Que sentiste la herida en tu corazón y te bajoneaste. Te sentiste morir porque hirieron tu honor. Y eso duele. Pero recuerda esta palabra. Jesús dijo, bendice aún a tus enemigos. Ámalos. Mire, es humanamente difícil, ¿verdad? Yo un día voy a hablarles sobre el perdón. Cuando la pastora Colina y el pastor Julio me inviten, voy a hablar sobre el perdón bíblico. Quiero hablar sobre el perdón bíblico un día. Es clave. Pero quizás ya va a se dando cuenta. Es difícil humanamente hacerlo. Pero usted tiene a Dios de su lado. Tiene a Cristo. Tiene al Espíritu Santo en tu vida. Que Él, con su poder, sí lo puedes lograr. Amén. Si Dios dijo que podemos llegar a ser como Él quiere que seamos, es porque sí podemos. Desecha ese pensamiento, yo no puedo. Yo tengo tantas debilidades que no puedo. Hermanos, el Señor sabe que tienes debilidades. Y Dios sabe que tú eres, como alguien dijo, muy falluco. Pero Dios nunca te pide hacer algo si Él sabe que no lo puedes hacer. Si Él dice, tienes y puedes, es porque sí puedes. Amén. Levanta tu mano y cierra tus ojos y quiero orar este momento, contigo. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, levantamos nuestras manos reconociendo que necesitamos de tu gracia, de tu misericordia, de tu palabra cada día que nos llevará paso a paso ser transformados a semejanza de Cristo. Ayúdanos a ser fuertes, a amar, a bendecir, aún, Señor, los que son difíciles. Y tomar una actitud distinta como tú quieres que tengamos para ir cada día madurando. Gracias te damos por todas las cosas que en la vida pasan, buenas o malas. Y esta mañana, diga conmigo esta mañana, Señor, yo decido salir de aquí dispuesto a ser como Jesús quiere que sea. Pido tu gracia, tu ayuda y tu misericordia para lograrlo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Gracias por su paciencia y nos vemos pronto si Dios permite.